En la semana del Día del Médico del año 2013, podemos decir con mucha certeza muchas cosas en relación a lo que es la evaluación de la salud en Venezuela, la situación gremial, lo que padecen los médicos en los hospitales y lo que está sucediendo con la contratación colectiva. Podemos decir que de los 4.890 ambulatorios y medicaturas rurales que existen tradicionalmente en Venezuela, sin contar los CDI, los Barrio Adentro 1 y los centros de rehabilitación creados por este gobierno, en suma da un total de unos 11.500 centros, pero de los 4.890 ambulatorios que existen en Venezuela de manera tradicional en el tiempo, este gobierno no se ha ocupado de ellos como debe ser. Lo dejó ir cayendo al punto de que fueron casi inexistentes. Así mismo sucedió con los hospitales. 298 hospitales con una tradición, algunos de más de 100 años, otros de más de 60 años y otros establecidos desde el año 55 al año 90, cuando se instalaron los últimos hospitales democráticos, por decir algo significativo, orientándolos en los 45 años de la Constitución del año 61. Tenemos que estos ambulatorios y hospitales, desafortunadamente el gobierno no se ha ocupado de ellos como debe ser. Hospitales en la actualidad que el 90% apenas tienen, digamos que un 7, 8, 9 o 10% de insumos para poder funcionar como tal. Estos hospitales se mantienen abiertos porque aún tenemos allí a los médicos y al equipo de salud funcionando, y que de paso el 50% de los médicos se nos han ido de los hospitales. Posteriormente les explicaré por qué se han ido a los hospitales. El 10% de los hospitales que les mencioné anteriormente apenas tendrán el 20% de insumos para poder ejercer con dignidad la profesión. Esos son muy pocos. Algunos hospitales cabeceras de Estado, en las capitales, y en el área metropolitana de Caracas, unos 5 aproximadamente. El Clínico Universitario, los tres hospitales del Seguro Social, el Pérez Carreño, el Domingo Luciani y la Maternidad Santana, y en muchísimo menor grado, la Maternidad Concepción Palacio y otros hospitales del área metropolitana que están en franca decadencia. El peor y el más significativo en este caso es el Hospital Vargas de Caracas, que es un hospital centenario que ha dado muchos resultados y donde se han salvado muchísimas vidas. En la actualidad está en refacción desde hace más de 4 años y medio a 5 años, y desafortunadamente lo han condenado a ser una gran medicatura donde no se ven pacientes de noche, la emergencia está, digamos que, cerrada. En fin, un hospital que era el más importante de Venezuela hasta los años 60, cuando arranca el Hospital Universitario de Caracas, ha dejado mucho que desear este gobierno con estas refacciones y el virtual cierre del Hospital Vargas de Caracas. Y así, muchísimos. ¿Qué quiere decir esto entonces con los ambulatorios y los hospitales virtualmente cerrados? Que le ha hecho un flaco favor a la salud en Venezuela este gobierno, porque creó un sistema paralelo llamado Barrio Adentro, a quien le entregó, digamos que el 80% del PIB, porque si el gobierno dice que le ha dado aproximadamente el 7.5% del PIB a la salud, y en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, mejor dicho,
el Ministerio Popular para la Salud le dan apenas el 1.9%, quiere decir que al sistema paralelo le están dando aproximadamente el 6% del PIB, es decir, le están dando el 80% aproximadamente de todo lo que se le está dando en salud. Nosotros con esto estamos diciendo que sí le ha dado el gobierno a salud, pero no lo ha colocado en el mejor lugar para garantizarle la salud y la vida a los ciudadanos, puntos que están establecidos en la Constitución en los artículos 83 y 84, que es salud y vida para los ciudadanos. Y en el 86, el recurso que debe llegar a estos centros para garantizar la salud y la vida a los ciudadanos. Los médicos están allí en los hospitales dando lo mejor de sí, pero sin insumos, sin medicamentos, sin material médico quirúrgico, con equipos obsoletos, donde no hay reposición ni reparación oportuna de estos equipos, pues desafortunadamente los médicos y todo el equipo de salud es poco lo que puede hacer. Y allí entonces vamos a lo que significa la agresión que recibe el médico permanentemente en estos tiempos, aupado, incentivado y motorizado hasta por el propio director de algunos hospitales en contra del médico, en contra de los enfermeros y enfermeras, en contra del equipo de salud, que no se entiende, pero es de una manera muy desconsiderada y de una manera muy insidiosa, donde vemos que hay algunos médicos que han tenido hasta que esconderse por más de 12 horas dentro del hospital porque pacientes, familiares, amigos los han buscado para matarlo porque no pudieron revivir a un cadáver que llegó a un hospital importante de una de las barriadas de Caracas. Y eso es a cada momento lo que vemos en los hospitales, esas agresiones. Además de las agresiones, el sueldo miserable al que nos ha condenado el gobierno porque no quiere sentarse con la Federación Médica a firmar la contratación colectiva nacional, y los gobiernos regionales con los colegios de médicos donde existe contrato, porque realmente no quieren tener relación con instituciones intermedias, en este caso con la Federación Médica o con los colegios médicos de la República. Introdujimos nuestra queja, introdujimos nuestros reclamos en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y allí nos dieron toda la razón, todos los recaudos que entregamos allí en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué hicieron ellos? Le recomendaron al gobierno que se sentara con la Federación Médica a discutir y firmar el contrato del Seguro Social, del Ministerio de Salud y el IPASME a nivel nacional, y con los gobiernos regionales donde existiera contratación colectiva. Eso fue hace 6 años. Y bien, gracias, el gobierno siguió exactamente igual, diciendo que no se sentaba con la Federación Médica por algo que es aplicado aquí en Venezuela solamente, que llaman mora electoral, porque resulta que no se han podido hacer las elecciones en la Federación Médica desde el año 2003 y en los colegios de médicos desde el año 98 al 2000. ¿Por qué? Porque el propio gobierno a través del CNE ha bloqueado las elecciones gremiales, y eso que nuestra comisión electoral transitoria de la Federación Médica, que hemos electo 2, una en el 2003 y otra en el 2008, pues en 2009 resulta que el gobierno no ha hecho buena la letra de la ley de que debemos renovar nuestras autoridades gremiales. Y esos 11 proyectos electorales se han introducido desde el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. En 2012 introdujimos el número 11 en noviembre y a esta fecha no hay respuesta. Sin embargo, los lapsos van corriendo, van adelantándose,
van siguiendo, pero el gobierno a través del CNE, bien gracias, no nos quiere dar, digamos que luz verde para que podamos hacer las elecciones. ¿Qué quiere decir de todo esto? Que definitivamente este gobierno, donde el gabinete económico, el gabinete social, todos son responsables de la situación en salud, de la debacle de lo que está sucediendo en el país, donde desafortunadamente ha habido una gran cantidad de muertos dentro de los hospitales que no nos corresponden a nosotros los médicos, le corresponde la responsabilidad única y exclusivamente a este gobierno, al tren ejecutivo que está actualmente, y por supuesto allí le hacemos el reclamo directo al gobierno para que resuelva la situación de salud tanto en los hospitales como en todas las áreas que corresponden, como contratación colectiva, respeto al médico como debe ser, que nos permitan hacer las elecciones en un tiempo perentorio y que realmente podamos tener un salario justo, como manda la Constitución, como reza la letra de la Constitución, que dice que el mejor salario de un trabajador, y en este caso del médico, es el que se obtiene a través de la discusión y firma de la contratación colectiva. Finalmente, podemos decir que en este año glorioso, donde recientemente fue electo un papa americano, un papa suramericano, particularmente de Argentina, sentimos un regocijo y nos llena de esperanza para que podamos resolver en paz todos los problemas que se han presentado en el país y fundamentalmente en nuestro sector salud, que se resuelvan todos nuestros problemas que van desde la contratación colectiva, pasando por la dotación hospitalaria y por supuesto que podamos tener unas elecciones libres, unas elecciones para que podamos renovar nuestros cuadros directivos, tanto en la Federación Médica como en los colegios médicos del país. Y finalmente, decirle a todos los médicos que demos como buena el mensaje del doctor Racetti. El gremio médico unido sería una gran razón social. Disgregados, somos presa fácil de quienes quieren aprovecharse del gremio.